Subriel, ¿cómo está? Mira, saludos. Me le escapé ahí a mi manejador. por fin te puedo tener en el programa. Coño, me gusta porque hablas español, el mismo idioma mío. No, no, y tengo al compañero mío que habla español mejor, porque yo nací aquí en los Estados Unidos y también el programa de nosotros, la audiencia es americano, yo voy a hablar en inglés y él te va a traducir. Tú no lo puedes ver, pero él está ahí, mi compañero se llama Daniel, ¿quieres introducirte? Ok. Pregunta que le hago, jefe, ¿me Subriel, escucho ¿cómo está? bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos, jefe. Saludos, saludos. Entonces yo le traduzco. Aunque mi compañero es de allá de las islas, yo soy mexicano, Sí, yo pero soy caribeño, pero es que como quiera, tú sabes, es mejor tener una persona que te traduzca. No sé ni cuáles son estos. Ahora no me acuerdo. Ahora, pero hasta allí bien me sale aquí. Son no los dos, no los dos, los normales. Pro 80. ¿Estamos bien para empezar, Subriel? Hay pro- Uh-oh, we lost him. Damn it. Check, check. Yo soy bulgariano. Damn, I think man, we what lost happened? him. I had to feel involved somehow, so He probably felt the way you ain't want to talk to him in y'all later tongue. Now What, Ness doesn't spit Spanish well? Sounds like he spits it well to me. Well, we'll see nah, nah, if nah. he. We'll give him a second Yeah, to jump back on. If you're watching this on YouTube, go ahead and hit that thumbs up because of the potential interview. He was there, and hopefully we can get him back. That's dope, though. but Damn, nonetheless, Discord been and waiting for Twitter that shit Spaces is the way forever. to call in. Oh, here we go. There we go. There we go. Jefe, ¿me escucha ahora? No, no, yo lo escucho. Lo que pasa es que estoy buscando audífonos. A ver si puedo escucharle mejor. Oh, ya. Excúsame. Sí, no, yo te escucho bien, pero te entiendo también. Si necesita audífono, coge el minuto si necesita buscarlo. Sí, 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 y es raro, pues se supone que ya se escucha, que está conectado. But for those tuned in, feel free to go ahead and drop him a question. I'm pretty sure I have a post put up. He's And just getting some headphones together. yeah, he wants to get some headphones so they can hear us a little bit better. We're going to be interviewing the IBF champ, 140-pound division, Subriel Matias, in just a bit. Once he's able to connect his headphones. But I think it's causing him a glitch because it looks like they froze again. Damn it. Well, in that time, I will try and pull up his posts here. Make sure we have that. Don't forget, you could drop a question for Eddie, Hearn, for Jose, and David Benavidez. Those interviews still have not gotten done, and I plan on doing it. Lucas Body is in there as well. We got. Where is this Suburban? All right, I think he's back. Estamos activos, jefe. No pude conectar los audífonos, no sé qué pasa. Bueno, ¿me escucha como quiera? Sí, sí, te escucho. Okay. So basically, he was saying he couldn't find the headphones. He don't know what's going on, but we're just gonna go ahead and conduct the interview as is. Danny, let him know we just had Elvis Rodriguez on the show and his manager that both obviously had some choice words for him and claimed that he did not take that fight. I guess that's the first way we're gonna start after you tell him, thank you for coming on and all that great stuff.
No, pues Subriel, antes que nada, te queremos agradecer por tu tiempo y por acompañarnos aquí en el programa. Obviamente, campeón mundial es un honor para nosotros. Este, Queremos empezar con saberte decir que apenas acabamos a tener a Elvis Rodríguez y su manejador Benny, y pues honestamente tuvieron mucho que decir de usted y que usted rechazó la pelea con ellos. Tuvieron mucho que decir. No sé si pudo oír o vio lo que dijeron, pero queremos empezar ahí. No, que voy a escuchar yo a ese payaso, que no diga eso. Él no es peleador. O sea, permita a Dios y se dé la pelea, para que él vea lo que es rechazar una pelea. Cuando él diga no más tía. Huh. He says, don't listen. He says, what am I going to be doing listening to that clown? He ain't a fighter. He don't know nothing about the sport. He said, Dile what que do I enseñe el look like contrato turning down a que fight? enviaron, si es que enviaron contrato, a ver si es verdad que yo rechacé alguna pelea. Él nunca tuvo en conversación. De hecho, posiblemente, si Él no me di- equivoco, pregúntale por qué no quiso pelear con Alfredo Santiago, el que habla de rechazar pelea. so he says if I turn down a fight, ask him if he got a contract, which he obviously told us Benny did that they did not. And he said if you want to talk about turning down a fight, ask him why did they turn down Alfredo Santiago. Sí nos dijo que no recibieron contrato, pero que estaban que se lo iban a mandar, que se lo iban a mandar y que después, que siempre a la última hora, que cambiaron de oponente y también nos dijo de Santiago y que la razón que no tomaron la pelea porque no les garantizaron la pelea contigo. Según él, ¿por qué fue? Porque no le garantizaban pelea conmigo. Si ahora mismo Hitchin está Sí, primero que dijo, él, y yo tengo que ganar ahora el 15 de junio. ¿Por qué no dice la dijo, verdad? Que le tiene so miedo. he says, why did I have to be guaranteed next when I have an obligations to fight Hitchens and I have to take care of my business first, um, June 15th. Ask him, but does he see why Elvis wouldn't take the Alfredo fight since the ultimate goal is to fight him? And if they can't guarantee it because of the circumstances, does he at least understand that? Dice que si mi compañero quiere saber que si entiendes por lo menos por qué no tomó la pelea con Santiago, porque obviamente tú estás ocupado y no le podían garantizar la pelea contigo. Con el respeto que se merece Elvis Rodríguez, él no está en posición de estar exigiendo nada. Él tiene que coger la pelea que le pongan de turno para que siga escalando. Él no es nadie ahora mismo. Él tiene que ganar pelea y esperar la oportunidad. Lo mismo que pasó conmigo y que pasa con muchos peleadores. He said, with all due respect to Elvis Rodriguez, he is a nobody to turn down a fight. He is in no position to be turning down a fight. In the position he is right now, he has to be accepting fights, keep building, keep growing the same way I've done it and the same way many others have done it before me. Ask him, does he feel grateful and in a good place because he went from hunted, or rather hunter, to being hunted. Right now, he's got Haney calling him out, Tio calling him out, Elvis calling him out. A few weeks ago, he was the boogeyman and no one wanted to fight him. Que si te sientes un poco agradecido porque antes tú eras el que estaba buscando por todas las peleas, llamando a todos los campeones y ahora los campeones también quieren pelear contigo y hay otros rivales prospectos que también quieren pelear contigo, que si se siente un poco mejor estar en esta posición a como estabas hace tal vez un año y medio para atrás. Claro que sí, ¿por qué no? Si es lo que yo estaba esperando. Y es algo que yo me he ganado. No fue que me lo regalaron. Yo lo he demostrado en cada pelea. He said, of course. He said, of course, this is what I've been wanting. And let's be clear, this is what I've earned. This is what I've worked for. None of this was given to me. I've worked
to be in this position. Tell him to talk to us about, what it means to him to finally get this fight back in Puerto Rico on the big stage. We know he was offered a potential fight with Top Rank in New York for Puerto Rican parade, but it's not the same as going back to La Isla. So just for him to tell us what that means for him. No, pues platícanos un poco. Obviamente el 15 de junio regresas a la isla y no nomás para cualquier pelea, o sea, para defender tu título mundial contra Liam Paro. Sé que te ofrecieron, Top Rank te ofreció pelea para el fin de semana de independencia o sea, de Puerto Rico allá en Nueva York, pero es diferente. Vas a regresar a la isla y vas a regresar como campeón mundial, obviamente. Primera vez en 5 años que peleas allá. Háblanos un poco de la pelea y cómo te sientes regresar para Puerto Rico. Contento primero con Dios, porque mi Amén. última pelea fue un 30 de noviembre del 2019. Luego de eso, tuve mi derrota y pues quizás pensaron que se me había acabado la carrera. Y Dios me está dando la oportunidad en esta ocasión de volver frente a mi gente, la misma que me hizo siendo campeón. Y para mí es un orgullo. Y de paso me gustaría, ¿verdad? Decirle a Elvis Rodríguez que cuando cuando yo me apegué del ring, yo quería la revancha. Y jodí a mi promotor hasta que la consiguió. Y todos vieron lo que pasó. Luego de esa pelea fue que se me dio la oportunidad de título mundial. Todo es un proceso en la vida. He says, look, I'm as happy as can be. The last time I fought in my home country was November 30th of 2019, nearly 5 years ago. And right after that, I suffered my first defeat. I begged and begged and begged my promoter for the rematch, and we all saw what happened in that. So, I want to let that be known to Elvis. You just got to keep going. You just got to keep taking the fights, and right your wrongs. Ask him, is he basically insinuating that he would like to see Elvis first fight Kenny Sims and avenge that loss? Or is he just simply making a general statement? Subriel, entonces eso quiere decir que a ti te gustaría ver la revancha con Elvis Rodríguez y Kenny Sims, quien le ganó, o nomás estás, o sea, haciendo No, a comentarios mí en lo generales? personal no, porque si mañana me dicen que peleo con él, voy a hacer mi trabajo. Pero le estoy dando un detalle. Yo nunca busqué excusa cuando perdí. Yo me quedé callado y entrené hasta que se me dio la oportunidad y demostré con hechos. Y después fue que dije lo que pasó conmigo. ¿Sabes? No me llene la boca diciendo que yo perdí por esto, porque no entrené, ¿sabes? Yo me quedé callado, aguanté, peleé con 3 invictos, con 2 invictos, y luego peleé con Anarnia, y ya ustedes vieron lo que pasó. Así es. He's like, look, I could care less what he does. At the end of the day, I'm here to do my job. If they call me tomorrow and they say no more Paro and it's now Elvis, then I'm gonna continue to do my job and now be getting ready for him. But at the end of the day, I'm still letting him know the details of how things went. I didn't make any excuses. I took my defeat. I fought 2 undefeated fighters back to back, and then I got the rematch. I got the victory, and then I let it be known what I was going through and what happened. But until I got that victory over Petros, I didn't let anybody know what was going on. So when he I made no excuses. So when he talks about what was going on, is he talking about, revealing to the world that he was previously smoking marijuana? Cuando dices Fumaba marihuana, bebía, me amanecía, pero obviamente
yo no tenía que decirle eso luego de la derrota. Yo lo dije después que la vengué y todos vieron el resultado. Si él me ganó un asalto fue mucho. He's like, look, it wasn't just the weed. I was drinking, I was partying all night. But at the end of the day, I didn't have to let that be known or make that excuse after I lost. I waited till I avenged the loss, and then I let that be known. Hey, that's what I was going through. But I waited till that loss was avenged first. Now tell him this is my own personal, like, fulfillment in this question and answer. It has nothing to do, with sport or shaming. So does he not smoke at all? And is it because of the competition? Like he realized, you just can't because of the competition, or does he at least take a tote once in a blue? As a fellow smoker, explain to him I'm a fellow smoker, so it's coming from that standpoint, not like a shameful one. I got you. Mi compañero quiere saber, Subriel, esta pregunta es solo para su cumplimiento, porque él es alguien que ha fumado por muchos, muchos años, pero quiere saber que si la cortaste completamente o que si de vez en cuando, si fumas o que si te diste cuenta que en este nivel no puedes andar fumando. Ahora mismo. No en campamento, digo yo, quiero saber, como yo fumo todos los días, so, cada vez que yo escucho a una persona, no, yo dejé de fumar, el diablo, ¿y por qué? Yo sé que por ti. No, yo sé que tus razones son además, un peleador. Además de mi carrera, yo estaba en probatoria. Oh. ¿Sabe? Por culpa de dar un positivo en aquel momento, me extendieron la probatoria. Ahora mismo yo no quiero saber de ella, ¿sabes? Y a mí lo que me jodió no fue fumar, sino que yo dejé de fumar la semana de la pelea. Eso fue lo que me jodió. Me quedé sin fuerza, sin nada, no comía, el apetito no me llegaba. Y yo fumaba a diario, ¿qué? 10, 12, no sé, algo ridículo. ¿10, 12 qué? Leño. No, pues nomás me estoy asegurando porque carajo. So yo era de los que creía que mientras más fumaban, más la nota se elevaba. Ese era mi pensar. So he says, look, the issue wasn't so much the smoking, it was the fact that I was doing it a lot. I was on probation because of it, because I had a positive test. And then on top of that, I chose to stop smoking the week of the fight. So I didn't have energy. I didn't have an appetite. It really affected me. He said that the positive test extended the probation. Yeah, so, yo solamente quería saber, porque como yo fumo diario, tú sabes, yo siempre pienso, sí. ¿Cómo voy a dejar? Yo no quiero dejarlo, tú sabes. Te digo algo, si yo llego a fumar hasta el día de la pelea, yo me hubiera subido en peso normal. Si busca la pelea para que veas el físico con el que yo subí ese día, ¿sabes? El apetito no me, ¿sabes? Haz de cuenta que se me cerró el estómago. Sí. Subriel, es que la marihuana hace eso, te quita el apetito. A veces la gente piensa que te da hambre, pero eso es para los que empezaron a fumar hoy. Pero ya si tú tienes tiempo fumando y tú fumas, no te va a dar hambre así, te quita la hambre. Para mí, anyway, yo creo que todo el mundo puede ser diferente. Dura 5 días sin fumar. ¿Yo? Sí. Preso nada más. tiene que ser Jesucristo que me diga, oye, Néstor, deja eso. Yo, está bien, papá Dios, ya, se acabó. No. Pero mi consejo para la juventud, en verdad no lo hagan. De verdad no pasen por eso. Yo pasé las de Caín en esa semana. La ansiedad, quería estar, pero no podía. Pero otra vez, tú dices como peleador. No como peleador y como persona. Oh, ok. Definitivamente. Okay. Pero Subriel, tú lo que estás diciendo, que tú piensas que te afectó más parar. Entonces, en ese momento, que si hubieras seguido fumando la semana de la pelea, ¿tú crees que no te hubiera afectado tanto? ¿O estoy entendiendo mal? No. Porque hubiera comido normal.
al yo dejar de fumar, pues, ¿sabes? La ansiedad de querer, pues, no me dejaba pensar ni en comida, nada, ni Mm. líquido, ¿sabes? Me aguanté. Translate. That's a lot, Danny. Yeah, so I was asking him, because I just want to make sure. It sounded like he was saying he felt that him stopping smoking the week of the fight affected him more than if he would have kept smoking as he had been doing throughout the camp. And he said that that's what it was, that he couldn't get an appetite, he didn't have the energy, he was so used to it that, and him stopping made him anxious. So he said that the shape he was in, had he kept smoking, he would have been on weight. He's like, just go look at the shape I was in going into that fight. So ask him that he must feel, I guess, is the right word to use, proud of Keyshawn for coming out and admitting and also quitting? Que si te sientes un poco orgulloso, últimamente vimos que también Keyshawn Davis salió después de su positivo, salió y dijo que él también dejó la marihuana y habló de la forma que la marihuana lo afectó negativamente adentro del ring. Realmente, ¿verdad? Cada persona entiendo yo que es un libreto aparte, ¿no? Pero mi respeto, aceptó que cometió un error. Creo que eso es de hombre, ¿sabes? Malo es tú buscar excusa. He says, "Look, I think everybody's story is different, and we all go through different things. But what he did, it takes a man to do. He realized that it was affecting him. He owned up to it, and it takes a real man to be able to do that." So ask him his thoughts on Liam Paro. Obviously, tell him you and I have gotten to see Liam Paro firsthand, and he's proven to be durable. What is his, I guess, inner feeling on why the fight with Paro took so long to manifest? A fight that we known about since last year. Háblanos un poco de Liam Paro, qué tanto sabes. Nosotros aquí lo hemos visto porque hace mucho entrenamiento y guanteo aquí en Las Vegas. Y también háblanos por qué tardó esa pelea en hacerse, porque era pelea que nosotros desde a finales del año pasado, a inicios de este año, ya teníamos rumores que se oían aquí en la ciudad. Pues mira, realmente del Amparo te puedo decir que tiene mi respeto, ¿sabes? Aceptar el reto, es un gran peleador, es fuerte, sería mi número 9 en mi carrera zurdo. Creo que va a ser una pelea, ¿verdad? Explosiva. De hablar sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Detrás de lo que es las negociaciones, pues no tengo datos porque ya yo no soy promotor, sino Juan Iván Orengo y mi manejador Pedro Cruz. Ellos son los que se encargan, ¿verdad?, de hacer las negociaciones. He says, look, when it comes to Liam Paro, he has my respect. He accepted the challenge. I know he's a good fighter. I know he's a strong fighter. He is the 9th southpaw I have faced in my career. So, when it comes to Liam Paro, I can say that much. When it comes to the negotiations, however, I really can't say much from behind the scenes. When it comes to doing my business, you got Juan Urango, my manager, that deals with that, and my promoter that deals with that. But the fight is made, and I'm excited for June 15th. Ask him, obviously, when he and I met, he was at the Edgar Berlanga fight. Is that a person that he would be okay with having on the co-main event for June 15th? Mi compañero dice que cuando te conoció fue en la cartelera de Berlanga en la Florida hace unos meses, y que si él siendo puertorriqueño americano, que si te gustaría tenerlo en tu cartelera, tal vez como coestelar, pelea coestelar de la noche, siendo que tiene la sangre puertorriqueña. Realmente eso no está en mis manos,
¿sabes? Lo que yo quiera o no, no, a mí en lo personal no me compete. Creo que Berlanga es un gran peleador, lo ha demostrado. Eh, pero, ¿verdad? No te puedo decir si sí o no, porque realmente yo no soy el que armo el schedule de las peleas, ¿no? De la Pero cartelera. hubiera sido bufiado. Y primero Dios, quien quita y en un futuro cercano estemos juntos en una cartelera. He says, look, at the end of the day, that's out of my control. Who they put as the co-main event. He's a great fighter. He has shown that he's a great fighter. But that's not in my control. I don't, it's not my job to put the undercard together. I don't have any say in that. What I will say though is that because he's a great fighter, for me it'd be an honor one day to share a card with him. Ask him, does he have more time? Because we got a couple of questions from the people. It's about 10. You don't have to say the number, but just make sure he's got a couple more minutes for us. Todavía tienes tiempo, Subriel. Tenemos unas cuantas preguntas más antes de terminar la entrevista. La resta de las preguntas son de la aficionada. Sí. Okay. So the first one is from Against the Ropes, and he says, "Hola Matias, been a fan of you since your last 3 fights. Since Boost just got signed to Matchroom and was on PBC with you, is that a fight you're interested in? You're both IBF champs, 40 and 47." Esta pregunta quieren saber, obviamente, acaban de No, sí, yo la entendí. a Jerron Ennis ayer. Danny, he said he understood it. He said he understood it. Oh, okay. Es lo mismo que él baja a 40 y pelee por mi título. Yo también soy campeón en la 140. Entonces, yo estoy en un peso, él está en otro. Si él baja a la 140, ¿por qué no? Yo lo recibo. Pero no para arriba, entonces. Tú no estás listo para mover. What do you say? What do you say? Hold on. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Hay planes y queremos hacerlo realidad. All right. So he said, yeah, why not? I'm a champion at 40. He's a champion at 47. But he could fight for my title. If he want to come down, I'll receive him at 40. But I'm not ready to go to 47. We got plans, and we need to accomplish those plans. But I love that answer. Yo, that should take my translating job, yo. That was superb. That was good. Déjate de eso. No, es que como tú esa respuesta me gustó, como respondiste eso, so tenía que estar seguro que ellos lo entendían. We got the next one coming from Keen the Dream here in Orlando. He says, saw you at the Berlanga fight in Orlando. You got a lot of love from the people. With such a large Puerto Rican population in Orlando, would you like to fight there one day? Esta pregunta claro, me gustaría. De Kim en la Florida. Oh, Danny, he understood it again. I understand. Sorry. I understand a little bit English. No, that's good. That's good. No, claro, me gustó. Realmente no, me sorprendí, para serte honesto, ya que fue, ¿verdad?, mi primera vez en un evento en Orlando que presencié. Y el público, mano, me acogió de una manera que me quedé como que, wow, esto es real. ¿Y por qué no? Claro que me gustaría pelear frente a mi gente en Orlando, sea New York, sea Puerto Rico, ¿sabes? Creo que Puerto Rico, a pesar de ser un país chiquito, es grande. Es grande. He says, look, I was very happy with the reception I got. To be quite honest, I was surprised. I was like, wow, is this real? I was received with so much love. So, of course, for me, it would be an honor to fight in front of my Puerto Rican people, whether it be in Orlando or even New York. Obviously, Puerto Rico is a small island, but I think that we have a lot of people and a lot of support. So, absolutely would love to fight there. Marco, you got one? Yeah, I got one. Subriel, what's up? I want to ask, of the other 4 stars at 140, or 135, 140, because I kind of bunched them in together. We got, Devin, Shakur, Tank, and Tio. Who's the last one? And Tio. Who do you think would give you the easiest time? And I know nothing's easy. And who do you think would probably be the most challenging of those 4? ¿Sí le entendiste? Un poquito. ¿Me puedes decir más o menos, pa?
¿Quieres saber de las grandes peleas que están disponibles? Obviamente hay varios en 40 y varios peleadores en las 35. Gervonta Davis, Devin Haney, Teofimo López. Who else did you say, Marco? Shakur. Y Shakur Stevenson. De esas cuatro, ¿quién tú ves que te dé la pelea más fácil y la pelea más difícil? Y dice que obviamente en este nivel no es fácil, pero de esos cuatro, ¿quién tú crees que sea la pelea más fácil para ti y la pelea más difícil para ti? Pues mira, para mí la pelea más difícil y más emocionante para el público lo es Pitbull Cruz, ¿sabes? Eso es la pelea que el mundo quiere ver, por encima de todos los antes mencionados, por el simple hecho que somos dos latinos, somos fogosos y son dos banderas que amistosamente tienen una guerra. He says, look, with all due respect to the names you just mentioned, the fight that gets me the most excited, and I think the fight that people would rather see over those four would be Pitbull Cruz. You know, we have two great styles. We're action packed. We come forward. We come to fight. And you know, I don't really have to mention the long-lasting rivalry between the Mexican flag and the Puerto Rican flag. So I think that fight would be my fight of preference that I would rather have, that I think would provide the most exciting for the four. Entonces, ¿quién se te hace más fácil? Esa pelea con Pitbull es la más grande para ti, la más emocionante, pero ¿cuál es de los cuatro que mencionó? Entonces, ¿quién se te hace pelea más fácil? Es que ellos son peleadores, sí, pelean bonito y de todo, pero ellos no venden, ¿sabes? Entonces, para mí, ellos no, ¿sabes? Ahora mismo no representan algo que yo quisiera. El otro que puede ser una pelea gufía es Teófimo, y eso es lo que es un cobarde. ¿Por qué tú piensas que era un cobarde? Porque él dice que él te mandó una oferta y era tú que tenía la mano lastimada y no podía coger la oferta. Claro, Dame envió una traducir. oferta. Dame traducir. So I said, why do you think Tio is a coward? Well, I mean, you ask and translate everything else that was said before that, champ. Yeah, You yeah, just I didn't kept understand going. it. What do you mean? So the question, I don't even remember, bro. You just kept going. No, I was You going to didn't give me a chance translate. to That's what I'm saying. I translate. was going to translate what Yeah, I but asked you was him. starting from your question. That's what I'm asking. Oh, I'm sorry. Yeah, he called Tio a coward. So then the question was, or the response was the Pitbull Cruz, which I said, and then I asked him, well, if you think that is the best fight available, who do you think is the easiest fight? And he said the problem with those guys is that none of them sell and that none of them have anything to offer that he wants at the moment. He said the only other that I think would make sense and would be a big fight or a good fight is Teofimo Lopez, but he's a coward. Well, doesn't Tank sell? So Subriel, dijiste que los cuatro que no venden y que no tienen nada para ofrecerte. En tu opinión, Gervonta Davis, obviamente él vende. Si él subiera a las 40 libras otra vez, como lo hizo con Mario Barrios, ¿esa pelea no te interesa? Claro que sí, y las veces que ha vendido ha sido con latinos. Búsquenlo el resumen, eso no falla. He said, of course, I'd like that fight at 40. He's like, and look it up. Look at his resume. Every single time he sold, it's always been with a Latino. Y a él yo lo considero un guerrero. Él goza de mi respeto, porque es un peleador inteligente, fuerte, pelea, vocea. Él goza de mi respeto. Que para mí sería un honor pelear con frente a él. He said that Gervonta Davis has his respect, that he's a warrior, that he's a smart fighter, that he boxes, he bangs, and he does, business the right way, that he'd love to fight him someday. Well, one more question. He said it would be an honor. Go ahead. One more, if you don't. Subriel, how important is it for you to continue that 100% knockout streak? ¿Qué tan importante es para ti seguir con
tu carrera puro knockout. Entiendo que para mí lo personal no es como cuando perdí, ¿sabes? Me quitó un miedo de encima. Eh, Quizás el fanático que vea eso, pues va a querer ver las peleas que ustedes están diciendo que quieren ver. Quizás el porciento de knockout obligue al fanático a exigir las peleas que todo el mundo quiere ver. Compadre, usted, una persona súper inteligente, sabe mucho sobre, sobre el boxeo, man. Danny, translate, So, translate. you or him? No, that Nah, was a just rhetorical him, question. just That him. was rhetorical. That was rhetorical I because hear you you. just keep making it harder to translate. So he says that. Fuck, what'd he say, champ? He said that power and the knockout percentage Oh yes, will yes, the knockout hopefully. streak. He says that for him, it's kind of like the loss. That when he lost, it just took a weight off his shoulders. So he says for him, he feels indifferent about it, but he understands from the business side, the fans seeing that knockout and seeing that 100% knockout ratio, not just want to see him fight, but will demand for him to be in those other big fights because they understand he's a strong puncher. Beautiful answers. And Well I, said. I got a mention for Haney. Haney, don't mention my name. And the chicken father, Bill Haney, don't talking shit, please. Dile que se enfoque en vender en esta pelea. Que las últimas peleas que él ha hecho en pay-per-view, que tenemos el resumen, y él no vende. Si con Ryan García, que vendió con el Bond 1 millón, él no vende ni 500, dile que se puede retirar. Holy shit. This guy's on fire tonight, What was Danny. that part? What was that part? He said, "Yo, I'm gonna translate everything. You ain't gotta ask every single time." So he said that he has a message for Haney, which he said in English, and then he said, "Tell him in Spanish." He said, "Tell him to focus on selling his fight." Javante sold 1 million with Ryan. He can't even sell 500 on pay per view. He just needs to retire. He said, Slow "Tell him and down. his Wait, chicken wait, wait, father." wait, 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 wait. He said, Y mira, no, no, para que no, tengan espérate, espérate, datos, espérate, espérate, Subriel, parece que porque bajaron los precios de las taquillas porque no se estaban vendiendo. Ese es otro dato. dame un segundo para traducirlo bien. So basically, he said that he's got Haney's resume. And in this last few fights, he has not been selling on pay-per-view. He's about to fight with a common opponent with Tank. Tank did over 1 million. If Haney can't sell at least 500 with Ryan, tell him to retire. And then he just came back and said, listen, another fact is we have the receipts. They've dropped the prices of the tickets. So he's not a seller, essentially, is what. Because, he said that in another comment, and then Danny, acts like you don't think they sell, and we brought up Tank. So he's definitely doubling down that Haney needs to make an impression this time around. Una cosa es el bueno y otra es que lo quieran. Y a él nadie lo quiere ver. Él da sueño. You got that one? He said that one thing is that you're good. Another thing is people wanting to see you and they don't want to see him because he makes people sleepy. Now, just to defend Haney and Bill, Subriel, they're going to say you are just saying that because his style Permiso. is... Disculpa. A él nadie, oye, por lo menos a Mayweather, cuando compraban, aunque sea para perder, lo veían. A él ni a eso lo quieren ver. Man, he taking shots. He said that with Mayweather, at least people paid to watch him lose, but nobody wants to even see Devin fight. Yeah, he's saying they're not even paying to... Oye, Subriel, pero también nomás porque vi que puso hace unos días que a esta edad él ha vendido más que los demás, porque a esta edad ellos ni estaban en pay-per-view ni a este nivel. Siendo obviamente Mayweather y Spence, y quiero decir que también Crawford.
Él debutó temprano, él debutó en México, ¿no fue? Con 10 y tantos años, ¿sabes? No todo el mundo 17. debutó a esa edad. Sí, sí. So I asked them, I said, well, their defense, just because I seen them posted recently, is that at 25 years old, he's sold more than everybody else because they weren't on pay-per-view at this age. And he said that it's only because he debuted at a young age in Mexico. So tell them that I want to say in the defense of the Haneys, I know that they will, Bill will come on here who frequents the show regularly. Make sure you tell him that, and we'll say that Subriel is making excuses because he knows Haney's style is a difficult style. So you saying that's what they gonna El say? Tell papá es him un that. joker. This guy is on. Si le Oye, entendiste. una cosa es lo que el papá diga y otra es lo que va a pasar el día de la pelea. El hijo se puede mover, puede correr, puede hacer lo que sea. Es más, me puede agarrar y yo lo voy a cansar y le voy a dar que el país va a decir, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, te voy a parar la pelea. Eso es lo que va a pasar. Si es que no lo noqueo He's, antes. he said that Bill was a joker and that they're gonna say the night of the fight. He said, I don't care if he runs, I don't care if he holds on to me. I'm gonna tire him out. I'm gonna beat him down to where Bill has to say, "You're my son. Let me stop the fight if I don't stop it for him." Ask him if he sees it that easy. Why not make that unification? Like, why does it have to be about what he sells? Take that belt. Dice que si la ve tan fácil, ¿por qué no más unificar y quitarle el cinturón? Por qué con él importa lo que venda? No, no tanto es lo que venda. Hay que ver el negocio que ellos tengan. Porque ellos se creen que son el lado A, pero no entienden que ellos son el lado Z. O sea, no venden. Ahora mismo Holy ellos shit. aceptaron con Ryan el 45%, porque saben que él no vende. He says it's not about him selling, it's more about how they do business. He said they think they're the A side, but they're the Z side because they don't sell. Danny's energy is so gone. Tú le estás escuchando la energía a este cuando te está No, traduciendo bro, sobre él. I'm literally trying Que to no quiere, remember. como que no I'm quiere literally hablar trying to como tú remember estás because hablando, you and this other dickhead keep jumping in like y'all the ones translating. How about y'all shut the fuck up so I can translate, and then when I'm done, y'all jump in. Yo creo. Mira, oye, Pero déjame Subriel, hablar con este pinche él. dominicano de la isla habla tu idioma, tu lengua, y no quiere traducir, pero bien se mete cuando estoy traduciendo y luego se me olvida. Lo que quiero es que se calle el Coño. hocico, que se calle o que traduzca. Yo lo que quiero que él, como tú ves, porque yo me tranco en par de palabras. Right now, how do I say deliver, Danny? How do I say deliver? Like, I just want you to deliver. Mandar. No. Tú ves, That's y yo, send. hay palabras que yo me tranco. Yeah, that's send. Porque yo lo que quiero que él te traduzca con la misma energía, ¿verdad? Oh. Que tú, eso es todo. Pero Subriel, yo lo que le estoy diciendo, yo obviamente estamos hable y hable, yo estoy tratando de recordar todo para poder traducir todo, porque luego se meten y luego se me olvida y luego yo soy el que quedó mal. Disculpa. Sí, que él te cambia ahí, te interfiere. No, todo bien. I think I got everything though from that question. Yeah. So. Let's wrap it up, man. Some people ain't get it. I'm sorry, but I felt like we've had them for so long. I don't want to get any calls. Sure. Subriel, gracias por tu tiempo. No, antes que te vaya, obviamente, pues nos dijiste cómo te sientes sobre las ventas y todo, pero ¿cómo ves la pelea el próximo sábado contra Devin y contra Ryan? ¿Cómo la ves? A mí en lo personal me da igual quién gane. Creo que Haney, a pesar de que sea una gallina, tiene buen estilo, pero cuando le dan se derrite. Si Ryan le da una mano, todo puede pasar. Pero mientras eso no pase, pues entiendo yo que se va a ir de un lado la pelea.
He says, "Well, look, I really could care less who wins because I asked him his thoughts. Obviously, he's had a lot to say on the sales. I asked him his thoughts on the fight. He said he really could care less. He says, despite Haney being a chicken, he has a very good style. But Ryan is a hard hitter, so as long as he doesn't get hit with one of Ryan's shots, it should be a one-sided fight. But I really could care less." Ask him when and why did Haney become a chicken for him in his eyes? De tu punto de vista, ¿cuándo fue que Haney se ¿Cuándo convirtió y en por qué? gallina para ti? Sí, ¿cuándo y por qué tú le empezaste a llamar gallina? ¿Qué él hizo que te hace sentir de esa manera? La manera en cómo abre los ojos cuando le dan golpe. No es normal. He said A mí the cuando way me he dan, opens his yo eyes te miro a los when he ojos gets para que vea que estoy lleno de odio. Él no. Él los abre que se le quieren salir las cápulas. Y eso he no es normal en said un boxeador. Por eso yo digo que él es un cobarde y lo voy a demostrar el día que peleemos. he said the way he opens his eyes when he gets hit, he said that's where it comes from. He said that's not normal. He said you could see it in my eyes. I'm filled with hate and with rage. He said with him, he said he looks like a coward and he's gonna see it when we fight. Can I ask one last thing? Go for it. La última. Subriel is the one of the biggest fighters now out of Puerto Rico. Puerto Rico has a long line of legendary champions. What one or two or three, whatever champions, Puerto Rican champions, Subriel, did you look up to the most coming up, or did you idolize? Obviamente mucha historia en el boxeo puertorriqueño. ¿A cuáles campeones tú mirabas creciendo y tal vez aprendías un poco de viéndolos? O sea, ¿a cuáles puertorriqueños campeones tú veías? Bueno, de aprender posiblemente de ninguno. Porque a ninguno le gustaría, ¿verdad?, que le dieran golpe. Pero crecí viendo a Tito Trinidad, después Coto, Juan Manuel López. Vi las últimas peleas de Calderón, no fueron, ¿verdad?, quizás las mejores, pero las logré ver. Entonces vi varios, al mismo Pedraza, que se hizo campeón dos veces, el gran Manny Rodríguez. Entonces, los vi a ellos, pero quizás no aprendí mucho de ellos, pues somos estilos distintos, ¿sabes? He says, look, learn from probably not many because of our distinct styles, but definitely got to see a lot of them growing up. You know, I got to catch the later years of Calderon, which weren't his best, but I got to see him nonetheless. Jose Pedraza, obviously two-time world champ. Tito Trinidad since my childhood. I absolutely watching him, then Miguel Cotto. So, definitely saw a lot of the greats, but didn't really learn from them too much just because of our different styles. Last one for sure. Subriel, la última, te juro, la última. Es mentira, porque ya yo tengo otra aquí. No. Ok, la última de mí, pero porque con esa pregunta me hizo pensar, nosotros tenemos aquí ya tiempo siguiéndote y en mi opinión, tu perfil ha subido demasiado en el último año. O sea, hace un año, quiero decir, tal vez tenías 15, 20 mil seguidores, tal vez un poco más de un año, pero yo recuerdo que no hace mucho nomás tenías 15, 20 mil seguidores. Ahorita me fijo, tienes 140,000 y sigues creciendo. ¿Tú sientes, o sea, que tal vez tú puedas ser la próxima cara del boxeo puertorriqueño, o tú crees que ya lo es? Yo te voy a ser honesto, la persona que diga que es humilde, para mí es arrogante, ¿sabes? Yo no puedo decir algo que le toca al público, al fanático decidir. Eso a mí no me compete. Yo lo más que puedo hacer es entrenar
y que ellos se sienten orgullosos, ¿verdad? En cada salida, pero sobre todo representar con orgullo a nuestra bandera. Eso sí me toca a mí, es lo más que puedo decir, pero de ahí en fuera de yo creerme que soy, no, eso no está en mí. Por lo menos has sentido el apoyo de la gente este último año, Sí, año y medio por ahí. sí, Okay. He gracias a says, Dios. Incluso después de las derrotas hubieron varios fanáticos que me trataban, mano, todos los días me subían a la autoestima, papi, no pasó nada, que si tú ganaste, te fue empate, así que una derrota no hace menos, sigue entrenando, y hoy día ha crecido mucho, y agradecido con Dios y cada fanático que me la está dando. eso te ayudó mucho durante ese tiempo. Las Claro, palabras de los sí. fanáticos. Okay. Oh. So I asked him, I said, obviously, we've been following his career very closely, especially the last 2 years or so. And in that, we've obviously noticed the increased support that he has received. Not that long ago, he was at about 15, 20,000 followers. He's at 140,000 now. I wanted to know if he has, with all the recent support, if he feels like he could be the next Puerto Rican great, the next face of Puerto Rican boxing. Obviously, Marco, your question kind of triggered that you asking him of the greats that he saw coming up. He says, look, at the end of the day, as a humble man, I cannot answer that because that is an answer for the people to give. That is something that the people determine and they choose, who that is. But one thing I do know, it's my responsibility to represent that flag, that Puerto Rican flag, and represent it with pride. And that I plan to do. He said, so then I asked him, well, do you at least feel the support from all the people, especially this last year and a half or so? He said, absolutely. He said, look, I remember, there was just a few fans, but after I lost, that would keep me motivated, send me words of encouragement, tell me that one loss doesn't define you, tell me that they thought I got a draw, whatever the case may be. That really helped during that time. So now to see the overwhelming support, that really means a lot. But I can't say I'm the face. That's for the people to say. So, Subriel, la mía, antes de preguntártela, te voy a preguntar si tiene el tiempo de para dos, porque una es un poco más larga, pero te da la oportunidad de darle un chin de educación sobre Puerto Rico y la otra es solamente qué música tú escuchas cuando estás corriendo, porque me interesa a mí, porque yo corro y tú sabes, depende de la música, corro más. So, la última vez que yo pienso que había una pelea grande en Puerto Rico tiene que ser con Juan Manuel López contra Solido, ¿verdad? Y si estaba chequeando y eso es hace 2011, abril 16, 13 años, en hace el 13 años. Coliseo de Bayamón, Rubén Rodríguez. ¿Eso es cierto en tu opinión? No sé la fecha exacta, pero ¿verdad? Han habido diferentes peleas entre México y Puerto Rico, pero quizás, como bien dice, así de título grande, porque también estuvo Cancio con Machado, que fue más adelante, Pulga con Bomba, fue más adelante, pero así quizás grande como tú bien llamas, pues posiblemente sí. So my question was, what was the last big fight? Because I was under the impression that Juan Manuel Lopez and Orlando Salido would have been the last big fight over there. And you said there was a few others, but yes, he does believe that that was the last big fight. Now, it's a two-parter Big because title fight. big title fight. Because it's a two-parter because I want to know what's the difference. I mean, I'm figuring it's just like any stadium in different states here in America, but I want to know. ¿Puede decirnos la diferencia sobre los coliseos? Porque él estaba en Coliseo Rubén Rodríguez, ahora tú vas a estar en el Coliseo Juan Abien Cruz Abreu. Abreu. So, ¿cuáles son las diferencias? Y si nos puede explicar, para nosotros eso es solamente como tener un estadio aquí en un diferente estado. Pues mira, realmente, ¿verdad? No sé cuál es la capacidad de Rubén Rodríguez, por lo menos en la de Manatí, es algunas 8,000 tantas personas. Es una cancha nueva,
lo apodan el mini choliseo de lo hermoso que está. Creo que cuando vayan, ¿verdad? Van a ver algo bien, bien bonito, bien orquestado, bien acomodado, algo bien representado. Y para mí es un honor, porque Manatí tiene, ¿verdad? Es un bello pueblo, hay muchas cosas bonitas por ver. Y creo que el 15 de junio el mundo va a saber dónde queda Manatí. He says, "Look, I really don't know the capacity difference, but the venue I'm fighting in is new. I think it'll be very well represented. You'll see the people coming out, and more than anything, they'll be able to see how beautiful of a town Manatí, Puerto Rico is." Y la última es, ¿qué canciones tú escuchas cuando estás corriendo? ¿Hay diferentes canciones que te hacen correr más o no? Pues mira, yo soy bachatero, me encanta la No bachata, yo way. escucho mexicano, ¿sabes? Me encanta, tengo muchas canciones mexicanas de vivencia, escucho mucho maleanteo, depende del mood en el que me levante. A Pero veces escucho canciones cristianas, tú puedes correr a música de bachata. claro, ¿Cuál es tu favorita, canción favorita para correr bachata? wow, es que si tuviera el teléfono aquí te digo los nombres exactos, Oh, pero son man. varios cantantes, ¿sabes? Anthony Santos, Romeo, Aventura, eh, está el Chacal, ¿cómo que se llama este? El Torito, creo que es. La Ujú, de ¿Dónde ujú. están esos amigos? Hay mucha bachata ¿Dónde que me están ponen. esos amigos que me Exacto. decían? Shout Hay out to mucha, hay you, mucha. Subriel. Wow, pero eso para nosotros los dominicanos, ¿cómo? Espérate, dame traducir. Danny, you got any of that? I'm sorry. I mean, no, that's y'all music, but Okay. basically, he was just Oh. asking him what music he liked to run to because Ness said that certain music makes him run faster. That's just some lazy shit. But nonetheless, he says he likes to run a bachata music, and then he started listing off some old people. Which is crazy because like I never thought to run to bachata, and then obviously that's a Dominican thing. So ahora tengo que preguntarte cómo conociste la bachata siendo puertorriqueño. Yo sé que nosotros bailamos todo cumbia, todos los caribeños bailan de todo, pero tú sabes, es una música que empezó en los campos de Santo Domingo, de la República, que tú sabes, si no fuera por bueno, los dos se llaman Anthony Santos, si no fuera por Anthony Santos, inspirando a Anthony Santos Romeo, la música no llega al mundo entero como él lo está dando. So, ¿cómo tú te introduciste a esa música? Desde chiquito, si yo vivía al frente de un bar, It's nice. So he said he was introduced to that as a kid. He lived across the street from a bar. Y obviamente te persigo. Tu esposa es puertorriqueña porque tú ves, yo soy trigueño dominicano. Yo estaba hablando con los promotores de Top Rank y ellos me dijeron un día, no porque que la gente piense que Subriel es dominicano. So, yo vi tu esposa y dije, coño, ¿ella es puertorriqueña o es dominicana? no, es puertorriqueña. Ok, ok, ok. El Bueno, que, ya eso es el que es todo. dominic, No te quiero coger el mucho que, de tu tiempo. no, no hay problema. Bueno, gracias, Subriel. Gracias Subriel, por muchas venir en gracias. el programa y te deseamos mucha suerte en esta pelea y Dios para adelante. Mi gente, aprovechar el foro, 15 de junio, vayan a tiquetera.com y miren cómo va la venta de boletos, va rápida, no se me queden afuera, esto promete ser un gran, gran show y es traído por la mejor compañía de Puerto Rico, Fresh Production Boxing. Acuérdense en ese dato, la mejor compañía de Puerto Rico, Fresh Production Boxing. 15 de junio, Manatí, Puerto Rico se va a prender en fuego. Así que nada, muchas ¿Quién te, gracias, varón. quién te va a caminar? ¿Cómo así? Ring walk, Danny. How you say that? La entrada para el ring, ¿vas a tener Vamos a entrar artista con Muerto o? un Gallero. Mexicana, Vicente Fernández, el papá de mi Oh, entrenador. Ese es mi dúo. ok, ok. ¿Y cómo van a recibir los puertorriqueños eso? No, normal. Eso no.
¿Sabes? Una cosa es, ¿verdad? Las canciones que uno escucha y otra es lo que uno es. Ok, ok. Yo estaba pensando Mark Anthony. También, fíjate, esa canción de mi, ¿cómo es que se llama? Preciosa. Es una canción hermosa, me encanta. Pero no, está hecho. All right. Well, yo me voy a recordar la canción que tiene Mark Anthony. Es como un poco lenta, pero tal vez sería bien para empezar con esa. No Yo trato puedo. de entrar al ring con canciones que me identifican como persona. mm, Y esa da- canción de Muerto un Gallero es algo voy a para tener pelo. que, voy a tener que escucharla hoy. Muerta el gallero de Vicente Fernández. Fernández, Ok. Bueno, Subriel, otra vez gracias por todo tu tiempo. Pase buena. bendiciones. Igual. All right, so I know we didn't So translate a he lot of that. said, Oh, yeah, damn. no. Danny's on So point. he was just saying, go get the tickets. Link in his bio. He said, they're going fast. You don't want to be left I heard they outdoors, sold over outside. 5,000 already. I forgot to ask that.